Continuamos con más información en esta mañana de la radio, lo habíamos anunciado ayer, es miércoles y habitualmente este espacio es a las 10, pero hoy por razones de fuerza mayor debimos anticiparlo y vamos a tener el contacto habitual con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andas? Muy bien. Julio, bueno, veníamos hablando de las enfermedades de base, por llamarlo de alguna manera, que complican la situación del coronavirus, pero por supuesto que la información siempre nos va ganando de mano y hay siempre algo más para hablar. Sí. Una muy buena noticia que tiene que ver con el avance, también veníamos hablando de esto desde el principio de este espacio, el avance en los estudios que certifican la vacuna rusa. Exactamente. Como lo había dicho la ANMAT, con un estudio serio, digamos, es un organismo realmente que, digamos, pasan los gobiernos y la ANMAT es un organismo estatal muy serio realmente, que estudia las cosas acabadamente. La información que tenía de la vacuna rusa, que no es la que trasciende en la prensa o en los medios específicos de la ciencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Como son las revistas, daba cuenta de que, bueno, en principio estaba autorizada hasta los 60 años, después estuvo autorizada de 60 años para arriba, y dijimos el otro día que era hasta 87 años. Esta es una pregunta que me la han hecho inclusive en el consultorio, gente, si después de los 87 años se pueden vacunar o no. Uh-huh. Y voy a explicar por qué es esto de los 87 años. Es porque ningún paciente de más de 87 años ha entrado en ningún estudio de la vacuna Sputnik. Porque en realidad, no porque se lo haya deliberadamente dejado afuera, sino porque hay poca gente que se pueda prestar a un estudio con más de 87 años. Uh-huh. Entonces, en realidad, es por eso, nada más, no porque una persona de 90 años le vaya a hacer mal. Le hace lo mismo que a una persona de 87, seguramente. Claro. Pero no hay ninguna en todo el estudio que tenga más de 87 años. Uh-huh. ¿Cuál es la buena noticia? Es que está entre las mejores vacunas del mundo. O sea, presentó, el laboratorio ruso presentó al mundo, digamos, la papelería que avala esto, y tiene una efectividad y una eficacia mayor al 90%. Hay solamente 3 vacunas en esta performance, así que esto es muy bueno. Y aparte, también está demostrado que sirve como segunda dosis de algunas otras vacunas de las que se están fabricando en el mundo. Veamos cuál es, todo después para nosotros depende ya de una cuestión económica y de negociación, ¿no es cierto?, política con los estados y con los laboratorios, para ver cuáles son las que llegan acá y si efectivamente la segunda dosis podría ser compatible con la primera que se dio, y aumenta muchísimo la efectividad, más allá del 90% también. O sea que esta es una muy buena noticia, habría que esperar que en realidad venga en cantidad. Uh-huh. Bueno, ese es hoy, digamos, el mayor inconveniente, ¿no? Hay una demora en la entrega. Sí, en el mundo, esto sí, no lo achaquemos a la Argentina. Hay países que están consiguiendo de China, hay países que están consiguiendo de la Moderna, de Pfizer, bueno, de todas las variantes que hay, pero es un bien escaso en el mundo. Ustedes piensen que estos millones de los que estamos hablando no es nada más que fabricar el producto, ¿no es cierto? Uh-huh. La vacuna en sí. Hay que tener excipientes para esa cantidad, hay que tener etiquetas, hay que tener frasquitos de vidrio, hay que tener, bueno, todo lo que lleva al armado del frasquito ese y de las cajas grandes, y eso es infernal el número del que se está hablando, de millones y millones para una industria farmacéutica que en estos números termina colapsando, industria farmacéutica mundial, digo. Entonces, bueno, entramos en un cuello de botella que todo el mundo quiere de acá a mitad de año tener mitad de su población vacunada, y esto va a ser imposible. Algunos países súper desarrollados y económicamente desarrollados, es posible que de alguna manera lo vayan consiguiendo. Caso Israel, caso Reino Unido, caso Estados Unidos. Uh-huh. Pero después el resto yo creo que vamos a tardar un poco más. De cualquier manera, todo es alentador, sin dejar, por supuesto, de lado, estas buenas noticias no nos tienen que hacer dejar de lado el tema del cuidado. Uh-huh. Volvemos a repetir, es lo más importante, más allá de la vacuna,
es el aislamiento, es el tapabocas, es el no concurrir a grandes eventos, y si uno concurre a algún evento debería estar protegido por la distancia. Están recomendando en varios países, Alemania y Austria, entre ellos, algunos más quizás también en estos días, usar doble tapaboca, no usar tapaboca casero, sino los, digamos, de tipo industrial, por decir de alguna manera. Hay marcas conocidas que hacen esto, son descartables, se pueden usar un par de veces y se tiran. El tapabocas, yo voy dando tips así que van saliendo, ¿no es cierto?, tema en tema. El tapaboca de género que usamos hay que lavarlo muy, muy, muy continuamente, porque uno cuando respira le produce mucha humedad a la tela. Y eso, olvidémonos del COVID, pero genera como ser hongos. Y entonces si uno aspira hongos, puede hacer una neumonía micótica por hongo, ¿no es cierto? Y sería una cosa peligrosa, tan peligrosa como el COVID. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Por otro lado, hablábamos de las enfermedades prevalentes y yo quería hacer mención, porque en esta semana se está, como enfermedad prevalente y como prevención también de las enfermedades en sí, se está conmemorando el 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, han instituido el 4 de febrero como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y luchar contra el cáncer no es vacunas, por supuesto que lo es en algunos casos, y las cirugías y la radioterapia y la quimioterapia, toda la parafernalia de tratamientos que uno tiene, que son costosísimos para el paciente, no solamente económicamente, sino en lo físico, son muy traumáticos. Lo más barato de todo, no económico digo, sino como confortable y para mejor vida del paciente, y hasta económicamente también, es la prevención de estas cosas. Y hay los cánceres más comunes, por lo menos en la Argentina, son prevenibles totalmente. Pongo ejemplos cortitos. El cáncer de mama, si las mujeres permanentemente se hacen un autoexamen y una vez por año hacen una mamografía, es altísimamente probable que si uno encuentra alguna lesión maligna, la encuentre en un estado muy primitivo que con muy poquitito se soluciona definitivamente. El otro es el cáncer de cuello de útero, de los más comunes, con un Papá Nicolau, haciéndolo una vez por año y estando alerta a los síntomas que se pueden producir de todo el sistema urogenital, ¿no es cierto?, en las mujeres, puede concurrir rápidamente y también se solucionan y son curables 100%. Y en los varones, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga, ambos dos, de vejiga próstata digo, ¿no?, de vías urinarias, ambos dos tienen directa relación, directa estoy diciendo, con el consumo de tabaco. El de pulmón porque es por donde ingresa el humo con todos los metabolitos que tiene el tabaco, ¿no es cierto?, y que son cancerígenos. Hay más de 100 y pico sustancias que tiene el tabaco que son todas cancerígenas. Y el riñón y las vías urinarias bajas, la vejiga y la próstata que está ahí nomás, son los lugares por donde salen estos metabolitos del organismo. Entonces también producen cáncer en estos lugares. Está directamente relacionado. Lo digo esto, hay muchísimos ejemplos más. En el poco tiempo que tenemos quiero, digamos, hacer hincapié en que son prevenibles, dejando de fumar por un lado, pero también consultando ante el pequeño síntoma que uno pueda llegar a tener. Y fundamentalmente ver en su familia de que han enfermado y de que han fallecido sus familiares más grandes. Cuando hay prevalencia en la familia de algún tipo de enfermedad, hay que tener controles periódicamente de esa enfermedad. Un ejemplo pongo, como ser cuando hay cánceres de intestino reiteradamente en la familia, hay que hacer una videoconoloscopía por lo menos una cada 4 años. Con eso uno, estando sano digo, con eso uno previene en altísimo grado el cáncer de colon, que es muy frecuente también. Lo doy como ejemplo, hay muchísimos más, pero bueno, deberíamos desarrollar toda la carrera de medicina prácticamente. Entonces digo, doy como ejemplo, para la gente, qué es lo que hay que hacer, concurrir al consultorio y
hacerse los estudios una vez por año, no más que eso. Julio, bueno, también es importante tener en cuenta que de todos los estudios que mencionabas, sí, son sencillos, son muy simples, todos se realizan en los centros gratuitos, digo, no hay excusa. No, absolutamente para nada. De hecho, y aquí en Pehuajó, más allá de la particularidad del año anterior y de todo lo que estamos atravesando, muchos de los estudios que mencionabas se realizan a través del ALSEC, por ejemplo. Sí, muchísimos. Estamos hablando de análisis comunes y de radiografías, no estamos hablando de tomografías computadas, no estamos hablando de resonancias, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de cáncer de pulmón, una simple radiografía, uno ve, primero, después si va encontrando cosas, por supuesto que puede llegar a mucho, pero sí a través de el hospital, de una sala de primeros auxilios, del ALSEC, puede hacer este tipo de estudios gratuitamente. O sea, acá no hay una cuestión, y cuando yo decía economía, no es solamente economía económica, sino economía yo vuelvo a repetir, de bienestar, porque la cosa se trata de vivir y de vivir bien, no de sobrevivir malamente. Bien. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por este espacio, por toda la información, y seguramente volveremos a tomar contacto el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias. No, puede ser que, seguramente 10:30 estaremos. Hoy lo hicimos más temprano por una cosa linda, realmente. Voy con mi hijo a nombre de Julio, que va nuevamente a probar un Fórmula 4, que ya lo tenemos casi preparado. Seguramente debute corriendo ya en una categoría nacional. Bien. El 21, no sabemos si en el Autódromo de Buenos Aires o en el Autódromo de Julio. Así que bueno, el motivo del cambio de horario es realmente por una linda cosa, por lo menos que a nosotros en la familia nos apasiona. Bien, bueno, y nos alegra muchísimo, y seguramente vamos a tener oportunidad de hablar con él después de las pruebas. Cómo no, muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo enorme. Igualmente, hasta luego. El doctor Julio Saleme en su tradicional espacio semanal aquí en la radio, hablándonos de salud, hablando de los avances en los estudios de la vacuna rusa, hablando también de la prevención y del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, un poco también para advertirnos, alertarnos y prepararnos para cuidar nuestra salud en todo momento.